Hola mis amigos, aunque algo resfriadito, quiero comentar algo sobre algo que vi en el último día. Eh, Vi dos videos de historias de cristianos que se murieron y volvieron a la vida. Uno fue un alemán que contó de que se murió y que fue a la presencia, fue al cielo prácticamente y allá fue recibido por Jesús. Y cuando ya llegó a la ciudad celestial, Jesús le habló y Jesús le dijo que no era su tiempo y que tenía que regresar y inmediatamente regresó a su cuerpo. Estuvo 12 minutos clínicamente muerto, o sea que sí, se había muerto. Y él la conclusión de esta experiencia para este hermano era de que experimentó de que Jesús le amaba incondicionalmente y de que realmente él no podía hacer nada ni para merecer este amor, ni podía hacer nada para, en fin, que se sintió completamente, incondicionalmente amado por Jesús. No había ningún reproche de parte de Jesús, sino que fue recibido como su verdadero hijo, como se podría decir, y regresó con esta sensación de que él es, él es absolutamente amado por Jesús. Hoy en la mañana vi un video de un hombre, no estoy seguro de qué país era por el acento, parecía de Australia o de Nueva Zelanda, no estoy seguro, pero en fin que él decía que se murió de un ataque cardíaco y había sido cristiano, había aceptado a Jesús como Señor y Salvador, se había bautizado en agua y fue bautizado en el Espíritu Santo y a su manera era un buen cristiano sirviendo a Dios como él consideraba que era correcto. Cuando él murió se fue a un túnel oscuro y sintió que se estaba yendo para abajo y para abajo y sabía que se estaba yendo al infierno y como le entró pánico de que estaba camino al infierno, empezó a gritar a Jesús de que por favor que le tuviera misericordia. Y entonces Jesús no sé si le apareció, pero Jesús le dijo que su vida había sido insuficiente, que lo que Jesús había esperado de él era más entrega, una vida más de discípulo, en fin, que Jesús le dijo que lo que había vivido de cristiano no había sido suficiente y por eso se estaba yendo al infierno, pero Jesús le dio una segunda oportunidad y volvió a la vida. Ahora aquí tenemos realmente dos conclusiones que se contradicen. Uno llega al cielo y Jesús le dice que está completamente, incondicionalmente amado y que no se preocupe de nada porque el amor de Jesús lo cubre todo. El otro hermano tiene una experiencia con Jesús donde Jesús supuestamente le dice que su vida había sido insuficientemente, que no había llegado al nivel que Jesús esperaba de entrega de su vida y por eso se hubiera perdido. Ahora, ¿qué hacemos con este tipo de informaciones? Pues aquí tenemos que volver y tenemos que regresar a lo que debe ser la única fuente de verdad y revelación para nosotros, y eso es lo que todos realmente sabemos, esa es la Santa Biblia, la Escritura. Y cuando analizamos, y como la Biblia debe ser el filtro para todo lo que nos viene como supuestas revelaciones, cuando analizamos este tipo de experiencias a la luz de la palabra de Dios, yo quisiera comentar dos cosas muy importantes. En primer lugar, según la palabra de Dios, no está previsto que nosotros recibamos revelaciones del más allá, no importa de quién sea. En Deuteronomio 29:29, la palabra de Dios dice que las cosas ocultas, quiere decir las cosas que no se llegan a saber, las cosas ocultas son de Dios y las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Quiere decir que
Dios nos dejó revelado lo que Él quería revelarnos y eso está en este libro, la Biblia. Esa es la, la fuente principal de revelación y nosotros debemos trabajar con esta información que es la Santa Biblia. Informaciones que van más allá de la Biblia tienen que verse críticamente, tienen que verse realmente con un cierto, hay que sospechar de que alguien anda mal. Si algo no está confirmado por la Biblia, nos debería entrar cierta desconfianza. Ahora, en segundo lugar, en Gálatas 1, del 8 al 9, Jesús, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos exhorta fuertemente de que si alguien, aunque un ángel del cielo viniera a predicarnos otro evangelio, del que no hemos recibido, que incluso un ángel tendría que ser anatema, que quiere decir maldito. Quiere decir que un tipo de información que supuestamente viene del cielo, que no, que no encaja en lo que hemos aprendido, lo que es el Evangelio a base de la Escritura, se tiene que ver críticamente. En 2 Corintios 12, el Pablo describe su experiencia de haber sido trasladado al tercer cielo, o sea que él fue al cielo y dice que en versículo 4 de que él oyó cosas que no le toca al ser humano pronunciarlas. Quiere decir que Pablo fue a la presencia de Dios al tercer cielo y él oyó cosas y vio cosas, pero no regresó con el permiso de revelar lo que había oído o visto. Quiere decir que el apóstol Pablo, aunque tuvo una experiencia en la misma presencia de Dios en el tercer cielo, lo único que revela en este capítulo fue de que Dios le habló de que le bastara su gracia y que aguantara el sufrimiento que estaba sufriendo, por el cual había pedido 3 veces a Dios que se lo quitara. Pero en cuanto a lo que vio y oyó en el cielo, no hay información. Otra escritura que confirma de que no es previsto de que haya un flujo de información del cielo para nosotros es Lucas 16, donde se muere el pobre Lázaro y el rico. Y en la historia dice al final que el rico le pide a Abraham que por favor que le dieran permiso de regresar a la vida para avisar a sus hermanos de que hay un lugar tan horrible que es el infierno, o no sé dónde estaba este hombre rico, en fin, que estaba en sufrimiento, dice. ¿Y cuál es la respuesta de la escritura a este hombre? No se debe transportar informaciones del más allá a la vida presente, y la explicación que le dan es la siguiente: tus hermanos tienen a Moisés y los profetas, y si no oyen a los profetas y a Moisés, o sea que la ley para los judíos, tampoco te van a oír a ti si tú vienes con una historia como la que quieres contar. En otras palabras, que para mí es bien claro de que en la Biblia no hay ningún permiso de dar información supuestamente recibida por experiencias de haberse muerto, por otro tipo de experiencias. Ni buenas ni malas informaciones se deberían dar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y Dios dice, que lo que ustedes necesitan saber está en este libro, y eso les debe ser completamente suficiente. Entonces, cuando a veces circulan videos de este tipo y son videos con muchos detalles de cómo es el infierno y otros tal vez de cómo es el cielo, está bien que la gente cuente lo que supuestamente han experimentado, pero a nosotros nos toca realmente discernir qué tipo de informaciones podemos usar y qué informaciones no. Y cuando hay informaciones
que en cierta manera contradice la palabra de Dios, nosotros no deberíamos trabajar con este tipo de informaciones. Regresando a los dos videos que vi, un video indicaba de que Jesús nos ama con tanto amor de que no tenemos que preocuparnos pero por nada. Y uno podría concluir de que haga lo que haga, no importa. Pero la Biblia no revela de que podemos vivir de tal manera. La Biblia revela claramente de que los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, los que realmente hemos decidido vivir en esta nueva fe, somos responsables de esta nueva experiencia y no podemos seguir viviendo para nosotros mismos. No podemos vivir con un enfoque egocéntrico. 2 Corintios 5, 14 al 15 dice de que ya que Jesús murió por nosotros, nosotros ya no debemos vivir para nosotros mismos. O sea que toda información que nos lleve a una conclusión de que podemos vivir una vida casi egoísta no es bíblico. Al mismo tiempo, el otro video donde dice que una persona que según él había aceptado a Cristo, se había bautizado y había creído en Jesús toda su vida y le había servido en cierta manera. Y luego que cuando muere se va al infierno. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que en Romanos 10, de que la base de nuestra salvación es cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y si creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos. Entonces aquí podemos ver de que la información de esta experiencia de haberse muerto en cierta manera contradice algo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que pasa es lo siguiente, y con eso ya quiero concluir esta pequeña observación, es que la palabra de Dios nos enseña dos cosas en cuanto a nuestra manera de comportarnos respecto a la eternidad que a todos nos espera. En primer lugar, la Biblia nos da realmente muchos pasajes y nos da mucha confianza de saber de que es posible saber que somos hijos de Dios. Hay más que un pasaje que habla de que nosotros tenemos el derecho de creer de que si nosotros hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, que entonces hemos nacido de nuevo, no por nuestro poder ni por nuestras obras, sino por la palabra y por el Espíritu de Dios, según 1 Pedro 1:23 y Santiago 1:18 y Juan 1:12 al 13. En 1 Juan 5, del 12 al 14, nos habla de que hay una seguridad, podemos saber que somos hijos de Dios. O sea que esa es una bendición que Dios nos da, que el mismo Espíritu de Dios revela a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Es lo que nos enseña Romanos 8, 14 al 16. Al mismo tiempo, sabiendo quiénes somos y sabiendo lo que ha hecho Dios, haciéndonos nacer de nuevo por su milagro, al mismo tiempo la Biblia nos enseña que ahora somos responsables de manejar este don que hemos recibido. Y sabemos que la Biblia advierte en contra de la pereza, advierte en contra de la indiferencia, advierte en contra de malgastar y de abusar la gracia que hemos recibido. La Biblia en Mateo 25 habla de los hombres que recibieron talentos, y uno recibió un talento y en lugar de invertirlo, dice que lo escondió. Y Jesús lo evalúa mal. Él dice que eso no fue correcto, esconder tu talento. Ahora, nada más para saber, un talento era muchísimo dinero en aquel tiempo. Un talento representaba el sueldo de 13 años. O sea que este hombre no escondió un dinerito,
sino que Él escondió una fortuna y no la utilizó. Lo que nosotros hemos recibido en nuestra salvación tiene un valor inmenso, inmensamente grande, y no deberíamos esconderlo de ninguna manera. O sea que Dios, en la palabra de Dios, y esa debe ser la base para nuestra vida, en la palabra de Dios nos enseña de que debemos vivir en cierta tensión entre la seguridad de que somos hijos de Dios y la responsabilidad de que tenemos que actuar como hijos de Dios. Y la Biblia en ninguna parte resuelve esta tensión. La Biblia quiere que vivamos en esta tensión sana de saber, de estar seguro y también de tomar las decisiones de que somos responsables de Dios. Yo sí quiero exhortarnos de que volvamos a poner la palabra de Dios mucho más de lo que estamos haciendo como en el centro del enfoque en nuestras iglesias. La palabra de Dios como Dios nos la dio es lo que Dios quería que tuviéramos con tal de poder evaluar cosas como estos videos y poder realmente tomar las decisiones y las conclusiones necesarias para nuestra vida. O sea que volvamos a cumplir lo que dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo que esté abundantemente entre vosotros, no homeopáticamente como algunas iglesias, sino que abundantemente. Necesitamos toda la palabra de Dios para tener toda la seguridad y toda la protección que necesitamos para que seamos protegidos en contra de cosas que sencillamente no representan lo que Dios revela en su escritura. Que Dios nos ayude, son tiempos difíciles y por eso es muy importante que estemos bien arraigados en la palabra y también en nuestra seguridad de que si estamos sirviendo a Cristo podemos estar completamente seguros de que Jesucristo está esperándonos con los brazos abiertos en la eternidad. Dios nos bendiga.